Estimados amigos, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en el Centro de Proyección y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica, en tu programa Entre Ingenieros, que todos los miércoles tiene un invitado especial, por cuanto este programa tiene la misión de poder difundir entre toda la comunidad nacional temas de ingeniería, emprendimiento, innovación, temas de arquitectura, de humanidades y todo aquello que signifique un complemento al quehacer de todos y cada uno de nosotros. Por eso les extendemos nuestra gratitud por la deferencia de su presencia todos los miércoles en este horario especial de las 7 de la noche. Esta noche tenemos un gran invitado, un gran amigo, una gran persona, un referente en el tema de la arquitectura y la docencia universitaria. Me refiero a mi gran amigo, al maestro en ciencias con mención en arquitectura, historia, teoría y crítica, el arquitecto Manuel Ricardo Flores Caballero. Él ha sido ganador del primer lugar en la Bienal Internacional de Arquitectura de Lima en agosto del 2021 con el proyecto para el asentamiento humano Belén de San Juan del Lurigancho. Además, ha participado y ha sido creador de la sede de la Agencia Aeroespacial del Perú, también de la sede del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería del CEPREUNI, ha estado en la puesta en valor del Camino Inca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha obtenido el segundo puesto en el concurso nacional Paz Soldán en San Isidro y finalista en los concursos internacionales El Lugar de la Memoria aquí en Lima y Mundos de el Lisinsky en Rusia. Y una larga trayectoria como expositor, como ponente, que vamos a ir conversando esta noche con él. Y como les reitero, es un privilegio tenerlo esta noche y por eso, Manuel, muchas gracias por acompañarnos en este programa entre ingenieros, entre arquitectos, entre profesionales, entre personas que siempre tienen mucho que decir y de quien tenemos mucho que aprender. Buenas noches, Manuel. Tu micro, Manuel. Tu micrófono. Ahora sí. Ya. No, muchas gracias, Antonio, por la invitación, muy amable. Estaba preguntándome en la tarde cómo es que tú, con esa sensibilidad profesional y personal que siempre te ha caracterizado, tienes la inquietud de poder participar en esta Bienal Internacional y con un tema tan interesante, con una proyección social inmensa, como es un proyecto de desarrollo para el asentamiento humano Belén de San Juan del Lurigancho. ¿Cómo nace esa historia, Manuel? Bueno, digamos, el tema de mirar un poco hacia lo que ocurre en la ciudad, realmente desde hace poco, considerando, digamos, el tiempo que tengo en la arquitectura, siempre desde la docencia he estado viendo el tema de proyectos, y proyectos, como ves en cualquier parte de la ciudad, proyectos de infraestructura, digamos, una biblioteca, un centro cultural, un edificio cualquiera. Pero a partir digamos, del presente siglo, me di cuenta, viendo también las experiencias en otros países, que en Latinoamérica, lamentablemente, las ciudades latinoamericanas están bordeadas de enormes cinturones de pobreza. Uh-huh. Y que tradicionalmente los arquitectos, no solo los peruanos, sino los latinoamericanos en general, hemos sido parte de una élite, o por lo menos hemos estado mirando o hemos estado de espaldas a lo que ocurrió en las ciudades. Eso lo digo en términos generales, o sea, hay muchas excepciones, pero en términos generales, el arquitecto peruano le ha dado la espalda a la realidad de las ciudades. Ciudades como Lima, por ejemplo, a partir del siglo XX, que
que han tenido una explosión, miles de personas, millones, han comenzado a ocupar espacios no aptos y no han tenido la preocupación de parte del Estado de qué hacer con la situación. Entonces, claro, los gobiernos han comenzado a tratar de hacer programas de vivienda, vivienda obrera, vivienda económica, pero eran cosas mínimas. Mientras la ciudad se desbordaba, ¿no? Y los arquitectos seguíamos en una burbuja, digamos, de mirarnos entre nosotros, de mirar a otros países, de mirar a Estados Unidos, mirar a Europa, qué está pasando, cómo podemos llegar a ser como ellos, y sin embargo, en nuestras ciudades, la calidad de vida y la arquitectura y el urbanismo estaban por los suelos. Entonces, claro, muchos arquitectos peruanos, a partir de experiencias, de mirar un poco al resto de la ciudad, han comenzado en las últimas décadas a darse cuenta de que no es suficiente ser arquitecto, sino que hay que tratar de ser un poco más. Hay que tratar de llevar el tema de la arquitectura, sacarlo de esta zona de exclusividad y comenzar a pensar que el diseño como una actividad es posible de mejorar la calidad de vida de la gente y que el diseño en general puede ser capaz también de competir como una actividad más. El problema es que el diseño se ha llevado a la categoría de elemento de lujo. Entonces, claro, tú vas a hacer tu casa, ya, vas a contratar a un arquitecto, entonces es un lujo. Este lugar lo va a ver un urbanista, va a ver un equipo técnico, entonces es un lujo. Entonces nos hemos acostumbrado a que el apoyo técnico es un lujo, no un derecho. Y ahí hay un gran problema que tenemos en este programa que tú ves entre ingenieros y el tema de lo profesional. Lamentablemente, en espacios como en los asentamientos humanos en Lima, el tema de la contratación, el tema del apoyo de los técnicos es considerado algo, digamos, realmente exclusivo, ¿no? Y yo creo que ahí hay un gran problema y hay una gran responsabilidad y una gran deuda, especialmente de universidades como la nuestra, ¿no? Fíjate, Manuel, justamente cuando tú comentas estos temas, para nadie es extraño que la gran mayoría de distritos de los conos se han desarrollado por el criterio de un dibujante o de un vecino, un entusiasta. Por eso cuando una comisión técnica hace una visita, va a encontrar, entre comillas, diseños y estructuras que salen de los cánones académicos. Y la pregunta es, ¿y cómo esto todavía sobrevive, siendo un peligro para las personas que habitan allí? Alguien decía alguna vez que Lima había crecido de manera horizontal cuando debió crecer de manera vertical, como últimamente lo vamos observando en los diferentes distritos, ¿no? ¿A qué se debe entonces yo creo que poca comunicación entre la academia y la población? Sí, de acuerdo. Pocos recurren al arquitecto. Les parece que es demasiado caro, demasiado distante, inalcanzable, y como tú dijiste, piensan un arquitecto que va a querer venir a hacer acá un proyecto en el kilómetro 35 de tal lugar, o en las laderas de un cerro. O sea, si hubiera habido un urbanista, un arquitecto o un equipo, probablemente esas laderas tendrían otro aspecto. Porque de imaginarse uno a las señoras que en el tiempo se van haciendo también ancianos, esas escaleras ya son una tortura. Y agrégale que no había agua, no había desagüe, tenían demasiadas limitaciones,
pero por esas cosas divinas, porque Dios debe ser peruano, ha permitido que muchos hombres y mujeres que nacieron en esos lugares con esas limitaciones hayan podido surgir en diferentes actividades de la vida, técnicas o profesionales o comerciales. Entonces creo de que falta aún hacer que la población tenga mayor conocimiento de lo que es un arquitecto. Creo que no tienen el concepto claro. Muchos creen que es un dibujante, un decorador, una cosa pues bastante banal del tema, ¿no? Y no es así. Exacto. Y inclusive entre los mismos arquitectos. O sea, a ver, ¿el tema cuál es? Para mí la palabra clave es el diseño. La actividad del diseño sigue siendo considerada una actividad exclusiva. O sea, el diseño es la inteligencia de los objetos, la inteligencia del espacio, la inteligencia del material, la inteligencia del ahorro, la inteligencia de que un objeto haga 3 cosas a la vez y no una. Entonces, es el ingenio del ingeniero, el diseño del arquitecto. Es así, Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, muchas veces, inclusive los mismos arquitectos o los estudiantes de arquitectura desdeñan el tema del diseño. Les parece que es una actividad como, digamos, de creatividad pura, como una actividad artística, ¿no? Y no es así. Es una actividad mucho más compleja que una actividad solo artística o solo científica. Entonces, esta mala ubicación del diseño, para mí, por lo menos en la cultura popular o en los imaginarios, esta mala ubicación ha hecho que se piense que el diseño, ¿qué es? El diseño es, bueno, adornar una casa. Que el diseño, como tú dices, es decorar. Y es todo lo contrario. El diseño es con poco hacer mucho. Excelente. El diseño es con lo mínimo lograr lo máximo. Y es el ahorro de pasos, el ahorro de materiales, el ahorro del espacio, la eficiencia llevada al extremo. Entonces, claro, es que cuando uno entiende que el diseño es una actividad en verdad que puede mejorar la calidad de vida de la gente muchísimo, entonces en ese momento yo creo que, digamos, bueno, eso es una parte. Por supuesto, lo otro es cambiar el chip también de muchos arquitectos en los cuales tienen que pensar, como tú dices, bueno, ¿quién va a querer ir a un lugar donde no vas a ganar dinero a hacer arquitectura? ¿Quién va a querer un lugar donde lo que hagas no va a salir, publicado, ni va a ser la gran cosa? Va a ser algo muy sencillo. Nadie quiere hacer cosas muy sencillas y directas y claras. Quieren hacer grandes cosas, grandes edificios, con formas impresionantes, lo cual está bien. Pero hacer un gran edificio con una forma impresionante está perfecto. Pero ese es el 1% de lo que necesitamos en nuestras ciudades. El 99% de lo que necesitamos son soluciones inteligentes. Eso es lo que necesitamos. O sea, necesitamos arquitectos súper inteligentes que puedan diseñar bien las ciudades, que puedan, digamos, enlazar esta ciudad popular con la ciudad antigua, que puedan intervenir perfectamente, correctamente y con igual calidad de diseño, tanto en un asentamiento como en cualquier parte de la ciudad. Entonces, ese cambio de actitud, ese cambio de considerar la arquitectura una profesión de servicio y no una profesión de exclusividad, es el chip que hay que cambiar, Antonio, es difícil. Para mi generación es bastante difícil porque no hemos sido formados así. Sin embargo,
para las generaciones de los arquitectos que tienen ahora 40, 30 años, así, creo que es más sencillo porque ha habido, sí, me parece, en las últimas décadas, 2 décadas quizás, una vuelta, un cambio. En Latinoamérica en general ha habido una nueva mirada. Hay una nueva mirada sobre lo que es el arquitecto. Yo por ese lado soy optimista. El arquitecto clásico del siglo XX está en desuso, por lo Dime, menos en Latinoamérica. bueno, Manuel, dime, si tendríamos que definir a la profesión de arquitectura, diríamos, como decían los viejos profesores cuando entraban al aula, arquitecto, 2 puntos. ¿Qué diríamos? ¿Qué tendríamos que decir ahora? Bueno, por ejemplo, yo dicto el taller 1 en la FAUA y lo primero que sé es que, bueno, entiendan que la arquitectura es una profesión de servicio, número 1. Claro. Eso es el número 1. El número 1 es que no es una profesión que solo sirve para que, no solo sirve para que la autosatisfacción estética, la autosatisfacción económica, la autosatisfacción profesional. No, se supone que la arquitectura, estás aquí para cambiar el mundo. Entonces, si un joven que entra a la universidad a los 17 años y no quiere cambiar el mundo, entonces realmente no tiene nada que hacer en la universidad. Y entonces, si está estudiando arquitectura porque quiere, digamos, hacer cosas banales, bueno, está bien también, está bien, pero tiene que saber que no es lo único. Y tiene que saber que allá afuera, allá al costado nomás, en el cerro de atrás, hay miles de personas esperando que voltee a ayudar, ¿no? Ahí Dime, nomás, no hay que ir muy lejos. cuando un arquitecto llega a un asentamiento humano y establecido hace 20, 30, 40 años, ¿cuáles son los cambios que le serían más fácil realizar? Primero, en la concepción, en la mente de la gente que vive allí, para poder conocer su necesidad y que ellos puedan también poder expresar algunos sentimientos que podrían alimentar la creatividad, el diseño, la innovación o la propuesta de este profesional. ¿Se puede lograr esa mejora de la calidad de vida desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico? Totalmente. El tema es cómo miramos la ciudad. A ver, digamos, en el siglo XX la ciudad se miraba desde un avión. Ahora en Latinoamérica tenemos que mirar la ciudad desde los zapatos. O sea, no somos aves que miramos la ciudad de arriba. Somos personas que caminamos la ciudad. Entonces, ¿cómo se entiende la ciudad desde el que la camina, el que la vive, el que toma el transporte, ¿no? El que tiene que ir a una recreación, el que tiene que ir a trabajar, el que tiene que quedarse en su casa, ¿no? Como ahora. ¿Cómo se vive esa ciudad, pero desde abajo? Entonces, ya el arquitecto no puede, digamos, llegar e imponer algo, como ha sido siempre. El arquitecto tiene que llegar y tiene que encontrar, a ver, el modo, lo más complejo, el modo en el cual va a generarse una retroalimentación y un sistema participativo, porque no es que la participación sea así. Arquitectura es participación, no es así. O sea, hay un montón de momentos y hay un montón de formas y hay un montón de, digamos, comunidades que tienen diferentes formas de organización, de pensar el espacio. Hay diferentes grupos de edades, tienen los niños, los ancianos, la gente que trabaja. Entonces, el tema es mucho más complejo, requiere la participación de muchos más diferentes tipos de técnicos, arquitectos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, ingenieros, etc. Y requiere que la participación de la gente tenga un sentido, tenga una organización, tenga un modo de hacerse, de tal manera
que la gente que va a recibir, por ejemplo, un diseño o que va a construir algo o que va a hacer algo, se dé cuenta que eso es parte de lo que ellos también han pensado, que parte de lo que está ahí es lo que ellos creen que está bien. ¿Por qué? Porque si tú llegas con una idea y no has recibido retroalimentación, corre el riesgo de no ser adoptada. Claro, un rechazo total. Puede ser, claro. Entonces está ahí, pero nadie va. Nadie lo usa. Entonces, claro, está muy bonito, pero nadie lo usa. Entonces, es necesaria pero no es tan fácil como llegar y darle una lista a la gente, decirle, escriba acá todo lo que usted quiere, ¿no? Claro. Ese es el ridículo, ¿no? Es absurdo. O sea, lo primero es que el arquitecto tiene que comenzar a tener una técnica para entender el lugar. Entonces, entender el lugar significa, digamos, entrenarse sensorialmente y entrenarse socialmente. Entonces, ¿qué significa este lugar desde lo climático, desde la forma del terreno, desde la calidad del terreno, desde el transporte, desde, digamos, cómo se puede construir acá, qué materiales puedo acceder, qué rutas tengo, etcétera? Por un lado. Y por otro lado es las comunidades que viven acá, o sea, cómo han ido desarrollándose en el tiempo y por qué están así y por qué han dejado este espacio. O sea, hay que ir entendiendo cuáles son esos patrones o lógicas con las que se han ido asentando. Entonces, luego es que se puede entrar en una comunicación, digamos, participativa y ver lo más difícil de todo esto, que es la gestión, ¿no? Es correcto. Ya hay ideas como la que vamos a ver ahora, como una idea que hemos lanzado para San Juan del Lurigancho, etc. Pero esa es una microparte, porque ahora la gestión, cómo esto se va a poder ejecutar, o sea, cuáles van a ser los lazos de comunicación con las autoridades, con el gobierno local principalmente, y con la organización propia que tiene una comunidad. Entonces, claro, cómo gestionas los recursos, cómo gestionas el diseño mismo, cómo gestionas la participación. Entonces, toda esa plataforma, que es lo que no nos enseñan en la universidad y que creo que solo se aprende haciendo, es la parte de la gestión, que es una parte muy compleja y que también con optimismo veo que muchos profesionales de la uni están en eso, ¿no? Más profesionales que salen de la FAUA están trabajando en municipios, están trabajando en gobiernos regionales, están metidos en los ministerios, ¿no? Entonces, claro, y entonces no son ya los clásicos burócratas, son arquitectos que tienen otra mentalidad y que están tratando de imaginar cómo hacer la gestión del espacio público, la gestión de la movilidad, la gestión de la vivienda, que es el gran reto de estos tiempos. El gran reto de estos tiempos es cómo gestionamos una vivienda digna. Dime, Manuel, y ahora, por ejemplo, nos encontramos en la cuarta revolución industrial, la tecnología ya en la realidad virtual, por ejemplo. ¿Cómo esas tecnologías van a incidir o están incidiendo en una nueva visión del trabajo del arquitecto? ¿De qué manera se van a adaptar a estas nuevas formas en la cual ya estamos involucrados? Una muestra de ello es que hoy día esta entrevista la estamos haciendo tú en tu domicilio y yo aquí en la universidad. ¿Cómo va ese tema de los nuevos elementos informáticos, software, que están generándose o que están desarrollándose en beneficio del desarrollo de la arquitectura para temas como estos que vamos a tratar a continuación, como es el proyecto para el asentamiento humano Belén de San Juan del Lurigancho? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la labor misma del arquitecto, yo te podría hablar, por ejemplo, ahorita de lo que es la parte de la docencia, por ejemplo. La docencia, como en todo cambio, hay una parte muy interesante
y una parte muy, digamos, democratiza un poco el acceso. Ahora que la UNI, por ejemplo, le estuvo dando acceso por internet y también las computadoras a los chicos, y entonces muchos chicos desde donde viven han podido acceder a una clase virtual, por ejemplo. Eso es interesantísimo, porque muchos de ellos pierden horas en el transporte público, ¿no? Y son horas pues muertas. Entonces, por ahí, positivo, muy positivo. El tema del transporte público eliminado es fantástico, ¿no? Y el acceso listo, por un lado. El lado negativo, que es terrible, es el contacto humano. El contacto humano es irreemplazable. Así es. Y especialmente en los chicos que tienen 17, 18, 19 años, es mortal. O sea, estos chicos están ya teniendo primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, y todavía no han ido a la facultad y no conocen realmente a sus compañeros. O sea, cuando se vean, va a ser pues como cuando el niño de la burbuja, el niño de la burbuja sale y el aire le da miedo, ¿no? O sea, no soporta que lo toquen, digamos, ¿no? Y yo no sé, esa es la parte para mí negativa, bastante negativa de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero creo que, bueno, espero que cambie, pero yo sí creo, positivamente creo que lo que viene va a ser mejor, porque vamos a recuperar la presencialidad, pero vamos a tener una herramienta aprendida. Claro. Entonces, algunos chicos que no pueden venir a Lima, que viven muy lejos, que están en condiciones de salud o de repente están en silla de ruedas o tienen algún problema, van a poder seguir accediendo a las clases. Pero hay un sistema híbrido ahí. Exacto, van a poder seguir participando porque van a ser, o de repente algunos alumnos que van a poder estar de alguna manera presentes, no tanto en lo que es el diseño del taller, pero sí en los cursos teóricos. Entonces, claro, algunos van a estar presentes, pero otros no se van a tener que perder porque ya esa herramienta está incorporada a los docentes. Sí. Bueno, esta es en la parte de docencia. Claro. En la parte profesional yo creo que este tema de trabajar en equipo y tener ideas e ir intercambiando cosas. Yo estoy en mi oficina, en mi casa, y eso es fantástico. Fantástico. Pero otra vez, el trabajo del arquitecto que no está en el lugar es muy difícil. Claro. Es, digamos, prácticamente imposible. O sea, un arquitecto o arquitectos que van a intervenir, o sea, tienen que estar en el lugar, tienen que conocer, tienen que hablar, tienen que participar, tienen que conectarse. O sea, tiene que haber un contacto físico real con el lugar y con la sociedad. O sea, luego ya en la parte de desarrollo o las partes previas también de reuniones y eso, fantástico. Esto, fantástico. El tema digital también de los planos, de los dibujos, de las animaciones, todo eso perfecto, ok. Y la comunicación y traslado de información, perfecto. Pero hay que tener cuidado con que no pretendamos que yo desde aquí puedo hacer un proyecto para, digamos, una casa en Argentina. No, pues. Eso, no hay que confundir eso, porque estaríamos quitando el entendimiento del lugar y el entendimiento de lo que pasa con la sociedad y el entendimiento del problema real, del contacto, de lo que el arquitecto puede ofrecer con el lugar, lo estaríamos quitando del panorama o de los factores. Entonces, claro, como funcionan algunas oficinas del mundo que diseñan en cualquier parte, van un par de veces y blum, blum, ya está, porque te hacen pues unas cajas lindas que las colocas en cualquier parte y ya está, como quien diseña como quien diseña un vaso y bueno, y que lo usen en China o que lo usen en Rusia o que lo usen en Canadá, no importa.
Es el vaso, ya lo diseñé, pero en arquitectura no es así. La arquitectura es del lugar. Entonces, si no estás en el lugar, tu arquitectura no sirve. Entonces, ese es el riesgo para mí de trabajar solamente virtual en arquitectura. Es necesario contacto. Y la interacción profesional también, ¿no? Dime, Manuel, esta bienal que tú ganas, o tienes el primer puesto, es de agosto del año pasado. Solamente la etapa previa estábamos con todo el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo logras tú realizar esta labor de ir, conocer, interactuar con todo lo que tú tan didácticamente nos has explicado? Cuéntanos. Si tienes Claro. alguna presentación, por favor, la puedes Sí, hacer. sí, voy a compartir en este momento, te voy a compartir un poco la presentación de este proyecto. A ver, aquí estamos. Ahí está. No sé, Antonio, ¿se ve? Sí, perfecto. Bueno, a ver, te explico brevemente cuál Claro. fue la historia acá. Bueno, dentro de la Bienal que organiza el Colegio de Arquitectos, tuvo una nueva mirada. Como te digo, las cosas están cambiando, Antonio. Qué bien. Es la primera vez que el Colegio de Arquitectos hace un concurso de arquitectura que tiene una mirada hacia otra parte de la ciudad. Ujú. Con lo cual, a ver, digamos, este es un concurso de ideas, ¿eh? Ya. ¿No? Puede que estas ideas se hagan o no se hagan, vamos a ver, porque estamos recién en la gestión con el alcalde, vamos a visitarlo, vamos recién a ver qué va a pasar. Pero digamos que nunca se haga, no importa. O sea, que el Colegio de Arquitectos voltee la mirada, tuerza su cuello hacia lo que ocurre en otras partes de la ciudad, donde la arquitectura está hecha sin reglamentos, donde la arquitectura está hecha o la ciudad está hecha sin apoyo técnico, donde la ciudad está hecha de manera informal y peligrosa. Ujú. Ese es un gran avance, a mí me parece, para el Colegio de Arquitectos. Claro. Un gran avance, porque ya es una aproximación desde lo profesional hacia la comunidad. Y sobre todo, cómo la comunidad percibe que ahora están Exacto, ellos también en la mirada del Colegio de Arquitectos y los arquitectos del Perú. exacto. Y ahora vas a ver tú también, o sea, lo que está ocurriendo hoy en día, que hay un montón de colectivos. Dicho sea de paso, en la uni aparecieron y han estado apareciendo en los últimos 10 años un montón de colectivos de arquitectos jóvenes que están trabajando y siguen trabajando en los asentamientos humanos. Y cada vez son más y claro, reciben algún reconocimiento, digamos, pero no todo el necesario, ¿no? Entonces, y eso ha comenzado a ocurrir pues desde el 2000, digamos, 2007, 2008, recién por ahí, ¿no? Pero hay ese cambio, hay esa nueva generación que está mirando qué está pasando y qué se puede hacer, ¿no? Ahora, como te digo, para mí este concurso me sorprendió porque es la primera vez que veo que el Colegio de Arquitectos hace un concurso de ideas para las laderas de San Juan del Lurigancho. Entonces, claro, a mí me sorprendió y entonces por eso me metí al concurso a presentar mi idea también, ¿no? Entonces, claro, han habido un montón de ideas muy buenas que han sido presentadas ya también en eventos del Colegio de Arquitectos en diciembre. Pero ahora, bueno, traigo la que yo hice. ¿Qué ocurre? Que ellos dieron varias opciones, varios lugares en San Juan del Lurigancho, donde se podía intervenir y donde ellos tenían la información necesaria. Ya. Entonces, claro, yo fui a visitar los lugares, que es todo lo que se podía hacer era hacer la visita, porque todavía no se había generado un contacto con la comunidad ahí, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, claro, uno no puede tampoco pues, llegar a un lugar y decir,
hola, soy arquitecto y dígame, vecino, ¿qué quiere hacer usted? Eso no es así, o sea, hay un orden. Uno Entonces, tiene que tener un contacto, uno tiene que conversar con los dirigentes, uno tiene que respetar, digamos, el orden, tanto, digamos, el orden, digamos, del gobierno local como de la organización comunal. Entonces, simplemente nos limitamos a ver el tema del concurso de ideas, ¿no? Entonces, claro, este es el lugar, este es un asentamiento humano que se llama Belén, eh, y que, bueno, como todo San Juan del Urigancho, tiene eh, mucha parte de la construcción está hecha en los cerros, y los cerros son muy rocosos y tiene muchas rocas sueltas. Tú sabes, pues, Antonio, que no se sabe qué va a pasar en el próximo terremoto grande que se pronostica para Lima, ¿no? O sea, lo que pueda ocurrir en San Juan del Urigancho no tiene... es impredecible. Es impredecible, ¿no? O sea, se pueden desprender un montón de rocas y hay un montón de rocas que están ahí, que caerían sobre casas y casas caerían sobre casas y pircas se desarmarían en instantes, porque claro, hay una cultura muy económica de hacer una especie, entre comillas, de muros de contención, que no son muros de contención, o sea, son canto rodado o algunas piedras de cerro que están unidas por chipas de concreto o llantas o bolsas y eso pues parece que Claro. estuviera conteniendo, pero al primer remesón real, eso va a ser una tragedia, ¿no? Y ahora, Eh, entonces, bueno, cuando dijeron ideas para intervenir en este lugar, dieron varios lugares, 3 lugares. Entonces, cuando yo fui a Belén, dije que este espacio eh, tenía las condiciones que ahí me parecía que integraban problemas, 3 problemas importantes. Primero, como tú ves, como ocurre muchas veces en espacios informales, por ejemplo, hay una empresa de movilidad, de transporte, ha capturado ese espacio que está ahí, como tú ves, ¿no? O sea, no hay un espacio público, no hay espacio público. Y no solamente no hay espacio público en Belén, sino tampoco hay espacios de reunión. O sea, no hay un salón comunal adecuado, no hay talleres, no hay espacios tampoco adecuados de reunión ni de integración. Punto 1. Punto 2, como tú ves ahí se ve un poquito más de más claridad, ¿no? Como tú ves ahí, la típica escalera vertical hecha de una manera muy precaria es la que todo el mundo usa para trasladarse. Es lo que se llama, pues, digamos, movilidad insegura. Esas escaleras están, digamos, mal ejecutadas, tienen pasos y contrapasos de diferente medida, no tienen un material antideslizamiento, no son técnicamente adecuadas por lo perpendiculares y verticales que son. Entonces rompen toda regla de seguridad en el traslado. Sin embargo, por supuesto, las comunidades las usan. Por necesidad. Claro, tú es que los niños terminan saltando de escalón en escalón, o sea, tú dices, uy, pero esto lo usan como, pero no es así, pues, porque, claro, cuando llueve, cuando varias personas suben y bajan, cuando los niños son más chicos, cuando una persona es mayor de edad, entonces ahí vienen los problemas de movilidad, ¿no? Entonces, claro, tú sabes que la forma correcta de moverse en altura no es en esta línea vertical que vemos acá, sino es un movimiento
de ida y vuelta, lo que se llama zigzag, ¿no? Ese es el movimiento correcto para subir un cerro con seguridad. Entonces, claro, las escaleras o elementos verticales en un espacio para subir un cerro no puede ser hecho como las escaleras Castañeda. Tiene que ser hecho en un modo zigzagueante para que sea seguro. Entonces, claro, eso es difícil. Eso es el punto número 2. O sea, el punto 1 que habíamos dicho es la carencia de espacios públicos. El punto número 2 es la falta de una movilidad segura. Y el punto número 3 es que, como tú ves ahí, los cerros no están contenidos. Entonces nadie sabe qué se va a desprender, nadie sabe si estas casas están realmente bien aseguradas y sus contenciones van a ceder, se van a mover. Entonces, claro, como no hay nada técnico, como no hay ningún elemento ahí que dé el ejemplo técnicamente, entonces todo el mundo hace los pisos que le parece, construye como le parece, como el maestro del lugar sabe, como se puede, etcétera. Entonces, claro, estamos presenciando en esta imagen una tragedia de la calidad de vida de la población limeña. Entonces, que se repite en muchos lugares. ¿Cómo? Que se repite en muchos lugares. Ah, no, claro. Mira, y este ejemplo es pequeñísimo. Esto que estamos viendo es algo pequeño, porque esto, por ejemplo, en la zona de que están más al este, digamos, al noreste, es esta versión mucho mayor, ¿no? Zonas más altas todavía y donde hay más peligro de deslizamiento todavía. Y San Juan del Lurigancho es digamos, el que tiene mayor cantidad de vivienda en este estado, ¿no? Bueno, por lo que te he expuesto, Antonio, es que este lugar me pareció el adecuado para presentar una idea. Todo un reto para ti. Sí, un reto bonito porque, a ver, ¿qué podemos hacer para que suban bien, para que tengan espacio público y para que contengamos el cerro? Y ahí viene el tema del diseño, ¿no? O sea, cómo el diseño puede hacer que 3 elementos, para los cuales muchas veces hay presupuesto, ¿eh? Hay presupuesto para escaleras, hay presupuesto para muros de contención y hay presupuesto para salones comunales. Entonces, la idea es, ¿qué pasa si hacemos estructuras que integren estas 3 cosas a la vez? Que integren el espacio público, el salón comunal, que integren una subida segura y que integren muros de contención. Y ponemos como ejemplo de construcción eso, ¿no? Entonces, ahí sale esta idea, que es la que presentamos al concurso. Esta idea, ¿qué es? Esta idea tiene más o menos la escala como de una casa más, es como una casa grande, digamos, pero tiene un escalonamiento que genera muros de contención. Tiene una subida en zigzag del pasaje alto al pasaje bajo. Y en la subida va generando espacios de estar, espacios de sombra, espacios de reunión. Y también va generando espacios interiores comunales. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos integrando los muros de contención, los espacios públicos, los espacios interiores o comunales y el subir de manera adecuada, segura, ¿no? Subida segura. Subida segura, muro de contención y espacios públicos. Entonces, ese era el tema. A partir del diseño, el diseño puede integrar cosas. Es lo que hablábamos hace un rato, Antonio. Entonces, el diseño integra.
Entonces tú dices, claro, porque si yo sumo lo que gasto en escaleras, lo que gasto en muros de contención y lo que gasto en el salón comunal, si todo lo sumo y hago artefactos que realmente cumplan con estas tres cosas, las potencio. Porque ahora esta persona que va subiendo va llegando a plataformas como de descanso, que tienen bancas, que tienen sombras, que tienen un lugar para entrar, para estar, que puede ser un taller, que puede ser un salón comunal pequeño, y luego sigo subiendo y voy llegando a plataformas. Entonces, el vecino comúnmente lo que va a leer ahí es que este es un espacio de todos, donde yo puedo subir y bajar, los niños van a estar subiendo y bajando, quedándose en ese lugar, los jóvenes se reúnen, o sea, es un lugar que se siente abierto, que se siente que cualquiera puede entrar, o sea, le pertenece a todos, y que está conteniendo, técnicamente bien el cerro. Integra a toda la comunidad. Exacto, o sea, esa es la idea. Ahora, esto es una idea. Claro, digamos, esto, como hemos hablado, no ha pasado por consulta, ni ha pasado por reuniones con la comunidad, ni nada de eso. Este sería el primer avance, la primera idea bajo la cual se debería poder evaluar su ejecución, evaluar su, digamos, posibilidad, ¿no? Pero es una idea que integra elementos que normalmente se construyen por separado. Y que obviamente deben elevar los costos. Esa es la razón por la cual tampoco de repente lo hacen. De repente, pero si tú sumas costos, al final, por eso te digo, dime, si tú haces lo que te digo, ¿no? Este es como decir, es un muro de contención habitable, ¿no? Claro. O sea, haz el muro de contención, pero aprovecha para crear espacio público y aprovecha para habitar. Sobre todo que la comunidad, al ser consciente de esas multifacetas de ese integrador, le va a dar un valor agregado, porque lo va a cuidar, se va a sentir más seguro, o en todo caso va a estar mejor preparado para que en el caso que surja alguno de esos deslizamientos, también ellos tengan la mejor posibilidad de poder eludir, salvarse o atenuar las lesiones, ¿no?, que pudiesen generarse. Claro, es un lugar seguro. Ahora, si tú tienes esta subida en zigzag, que es mucho más suave, idealmente debería ser en rampa, pero no daba por el espacio. Si tú tienes esta subida en zigzag, entonces nadie se va a accidentar, ni siquiera cuando tenga que bajar rápido del pasaje alto al pasaje bajo. ¿Te das cuenta? Entonces, esto elimina la posibilidad de accidentes y le dice a la gente, a ver, esta es la escalera que te ha dado la municipalidad, esta escalera vertical, pero eso no está bien. O sea, eso no es lo que te mereces. Esa es la palabra. Exacto. O sea, la gente se acostumbra a todo y usa cualquier cosa como escalera porque la costumbre es la costumbre. Pero eso no significa que eso tiene que estar así. Que sea lo correcto. O sea, exacto, tenemos que acostumbrarnos a subir como debe subir, a estar en espacios, o sea, los asentamientos humanos merecen la mejor calidad de diseño y de arquitectura que se puede hacer. Como dice un poeta, es cuestión de dignidad. Exacto, correcto, de acuerdo, sí. Sí. Como te digo, Antonio, el gran tema pendiente, pues, es la vivienda digna, ¿no? Que está en la Constitución y que no está en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, entonces la idea, como te digo, Antonio, es que estas ideas, digamos, se realicen o no, que el Colegio de Arquitectos las promueva y que el Colegio de Arquitectos vea que la capacidad de diseño de sus agremiados puede volcarse hacia partes de la ciudad que lo necesitan, a mí me parece positivo. Pero por supuesto, como tú bien dices, independientemente si la autoridad realiza la gestión para realizarlo, ya queda la inquietud. Exacto. ¿Y por qué no lo dices, no? Entonces, claro, exacto, invita a una reflexión.
Exacto, ¿por qué tenemos que conformarnos con escaleras mal hechas? ¿Por qué tenemos que tener espacios, cualquier cosa como espacio público? O sea, ¿por qué? Si se puede, se puede. O sea, esto que está ahí, por ejemplo, no es que su construcción sea, digamos, esté fuera de la suma de presupuestos de escaleras, más muros de contención, más salones comunales. No está muy fuera, muy lejos de eso. No está muy lejos de eso. Si lo sumas, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero lo que te digo es, ¿hasta dónde podemos llevar la calidad en el diseño para con poco hacer mucho? Yo creo que ese es el reto, por lo menos de los arquitectos de la FAUA, ¿no? Tanto de los jóvenes que recién salen como de los mayores. Claro, quiero recordar a nuestros amigos que nos están siguiendo que el arquitecto Manuel Ricardo Flores Caballero es docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Ingeniería y también hace docencia en otras universidades. Aparte de ello, está en la práctica del día a día de la arquitectura en sus diferentes manifestaciones. Entonces, por eso es una autoridad que el día de hoy nos está recreando y explicando y haciéndonos entender la importancia que tiene esta profesión en el desarrollo y en la calidad de vida que todo ciudadano merece, independientemente de su posición económica. ¿Cómo será en provincias el tema, Manuel? Más grave aún. Es igual. He estado bueno, en todas las ciudades del Perú tienen el mismo patrón, tienen un centro histórico, digamos, Arequipa, un centro histórico de fundación española, un crecimiento interesante en un primer momento, y luego ya a partir del siglo XX tienen la misma explosión y tienen también a partir del fines del siglo XX y siglo XXI, tienen enormes cinturones también de pobreza. El patrón es el mismo. O sea que ahora... Lo he visto, sí, lo he visto en lo he visto en Huamanga, o sea, en Huancayo, lo he visto en Ayacucho, lo he visto en Huancayo, lo he visto ahora he estado en Chiclayo. Es lo mismo, es el mismo patrón, no, ninguna ciudad peruana el esquema no termina de ser diferente, ¿no? Manuel, dime, cuando llega a las manos de estas autoridades, no sé si ha habido la oportunidad ya de que ellos se enteren de estos cambios, como tú dices, que no son onerosos, pero sí que van a generar definitivamente toda una generación, porque muchas generaciones han sido maltratadas por estos diseños informales, donde lo anormal se ha vuelto normal. Y obviamente merecen estos niños y estos jóvenes que ahora están saliendo de o que viven en estos lugares, una calidad de vida mejor, que les permita de repente estudiar mejor, aprender mejor, acceder a otras instancias de conocimiento en otras condiciones de salubridad, de orden, de afecto, de un ambiente armónico. Imagínate pues, en una escalera y encuentren un descanso con una banca, con un techo o con un árbol o con una maceta, ya le cambiaste la vida. Ya le cambiaste la vida. No solamente a la gente que está saliendo, sino a la gente anciana que ya no puede subir y bajar con la libertad que hacía cuando era joven. Se queda ahí preso y queda a bajar esas escaleras. Imposible. ¿No? Totalmente de acuerdo, ¿no? Pequeñas cosas, pequeños cambios transforman la sensación que tiene cualquiera de la ciudad, ¿no? Como hablábamos, bueno, también lo estaba comentando hace tiempo, por ejemplo, cuando hablamos del patrimonio, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo se queja de que digamos, los asentamientos humanos invaden el patrimonio, deterioran el patrimonio y dañan el patrimonio, ¿no? Entonces, ponen como la relación culpable al asentamiento humano, cometiendo el delito contra el patrimonio, ¿no?
Entonces, claro, ahí lo que falta es una mirada, digamos, mayor. Cuando hablamos, por ejemplo, que un asentamiento humano está avanzando, por ejemplo, sobre las ruinas de Pachacamac, ¿no? Claro, tú dices, bueno, estos invasores están destruyendo nuestro patrimonio. Entonces, claro, ¿quiénes somos nosotros los que hemos declarado el patrimonio y quiénes son ellos los invasores? Entonces, claro, cuando comenzamos con ese discurso, lo único que estamos logrando es quebrar la ciudad, nada más, decir nosotros y ellos, en vez de tratar de entender el problema de una mayor magnitud. Primero tratar de que el patrimonio sea realmente algo que existe dentro de una ciudad donde tenemos iguales derechos. Entonces, ¿cómo le puedo yo pedir, por ejemplo, a alguien que está en el asentamiento humano al lado de Pachacamac, decirle, respeta este patrimonio que está aquí? Porque, como tú dices, ese niño que ha crecido ahí dirá, ¿qué patrimonio? Bueno, no está excavado, está ahí, o tú lo estás viendo ahí. Eso fue hecho por los antiguos peruanos, sí, pero ¿y yo por qué tengo que respetar eso si yo no tengo agua, no tengo luz, no tengo dónde jugar, no tengo nada? O sea, ¿por qué tengo que respetar estas abstracciones si yo no tengo nada? Entonces, claro, lo primero es la calidad de vida, lo primero es el respeto por la calidad del espacio público, la vivienda digna, para pensar en todos en nuestro patrimonio y cómo nuestro patrimonio y los asentamientos humanos forman una unidad de una arquitectura del pasado y una arquitectura del presente, nos guste o no. Entonces, claro, los arquitectos tenemos mucho que hablar ahí, tenemos que decir, tenemos que hacer, tenemos que pensar cómo integrar el patrimonio, ya sea el patrimonio arqueológico o el patrimonio ecológico, porque los asentamientos también contaminan los ríos y también, bueno, el río Lurín, por ejemplo, o el río Chillón, hay muchos asentamientos que los contaminan, pero claro, otra vez, ¿no? El culpable y el patrimonio. Cuando en verdad el pensamiento tiene que ser general, tiene que ser integrador. Claro, entonces, involucrarlos. Exactos. Entonces tú no puedes agarrar y decir que un asentamiento es culpable. No, nadie es culpable acá. Acá lo que tenemos es un patrimonio del cual todos debemos ser partícipes, del cual todos debemos defender y todos debemos aprovechar. Entonces, si no hemos podido hacer una buena ciudad ordenada, con el patrimonio ordenado y cuidado, no comencemos a atacar o generar culpables sobre algo que es responsabilidad de todos, ya sea los arquitectos o autoridades del pasado y las de hoy. Entonces, claro, lo que hay que encontrar, y ahí está un trabajo pendiente de los arquitectos y urbanistas, es cómo una ciudad como Lima, que tiene un montón de huacas, un montón de patrimonio prehispánico y un montón de patrimonio, digamos, ecológico, los humedales, los ríos, el mar, todo, cómo vamos a ordenar el territorio de tal manera que incluya a las poblaciones que están en el cinturón de pobreza y cómo podemos proteger nuestro patrimonio y a la vez mejorar la calidad de vida de la población. O sea, no es que puedas dar una sola cosa y luego la otra, no se puede. Es un tema que hay que pensar integralmente, porque claro, tú dices, protejo el patrimonio, ya pues enréjalo. Lo que hacen, ¿no? Ponen el cartel del Ministerio de Cultura, ponen una reja alrededor y listo, se acabó el problema. Que entre la policía y vote a todos, se acabó el problema. Y es totalmente al revés el tema, es totalmente al revés. Porque probablemente esas personas, perdón, al ser conscientes de lo que es el patrimonio, de lo que significa para nuestro país, ellos son los primeros que se van a comprometer en cuidarlo y preservarlo, y promoverlo y convertirlo en un lugar turístico. Al final se convierte en otro ingreso para ellos mismos o para el distrito o el país, ¿no? Claro, pero yo iba al tema pues de que si la ciudad es agresiva contigo, ¿tú por qué vas a cuidar el patrimonio? Claro. O sea, no, ¿por qué vas a entender el patrimonio si tu patrimonio, que es tu familia, todo, no tiene
digamos, espacios de recreación, espacios de trabajo, espacios adecuados de vivienda. O sea, uno tiene primero que tener una calidad de vida adecuada para luego pensar en el nosotros. Y entonces en el nosotros está el patrimonio. Entonces, claro, si no se piensa integralmente patrimonio y periferia, no hay forma en que esa situación sea positiva. Siempre va a ser entonces una posición de invasores versus patrimonio. Un tema de nunca acabar. Claro, pero es que lo están pensando como enemigos y no como alianzas y no como integración. Y yo creo que ahí los arquitectos tenemos algo que decir. El diseño tiene algo que decir ahí. Claro, de repente hacer campañas de sensibilización, de que llegue la gente, en este caso la academia, llegue a esos lugares. Sí, claro. Qué interesante será para esas personas escuchar que alguien le hable de lo que estamos hablando en estos momentos, ¿no? Y que comiencen a hacer conciencia, y que la autoridad también comience a hacer conciencia, y comiencen a armonizar en provecho del desarrollo de la comunidad. Manuel, eso que estamos viendo en estos momentos, por favor, en el tiempo que nos queda, ese es el proyecto tuyo. Sí. Ahí está. Ahí te pongo el esquema también para que veas un poco cómo está armado. El concepto aquí se ve en una especie de maqueta tridimensional. En la línea roja punteada, no sé si la llegas a ver. Sí, perfecto. Está el modo en que se sube y se baja, ¿no? ¿Cómo hacen los camiones cuando suben en las alturas? Van en zigzag porque es más fácil. Exacto, porque es la forma en que mejor se lucha contra la gravedad, ¿no? Y entonces, claro, mira, tú subes por acá, digamos, acá está el kiosco, acá hay un kiosco con un espacio sombreado, luego vas subiendo y llegas a una primera plaza chiquita, con banca aquí y con acceso a un espacio de interacción interior. Y luego sigues subiendo otro piso y llegas a otra placita mayor con otro acceso a otro espacio y otro bajo sombra, y luego si no sigues subiendo y llegas a una tercera final que tiene acceso a un pequeño servicio higiénico y que tiene un espacio también de mirador arriba y que conecta al pasaje de arriba, ¿no? Entonces, la llegada del pasaje de abajo al pasaje de arriba se convierte en un acontecimiento social de conocerse, de mirar qué pasa, de estar ahí solamente por estar, para pasar el rato. Bueno, entonces, claro, se van a dar aquí vemos los planos, ¿no? Y ahí se van a dar situaciones como estas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos ese kiosco, una persona esperando de repente que salga la combi para tomarla, y luego acá van subiendo, acá tienen las bancas. Esta es una vista desde el otro lado, ¿no? Son unos fotomontajes hechos sobre fotos del lugar, ¿no? Y acá una foto interior, por ejemplo, en el tercer nivel, que vemos aquí el plano, donde vemos que, bueno, uno puede estar sentado. Aquí estas son como unas barandas, que a la vez son bancas, ¿no? Siempre tratando de combinar las cosas para hacerlas un poco más, digamos, sí, y más eficientes, ¿no? O sea, una baranda también es una banca, ¿no? Entonces, claro, un descanso de escalera también es un espacio de estar, ¿no? Así es. Y bueno, acá vemos, bueno, se puede estar acá o se puede entrar a este espacio o puedes seguir subiendo si quieres subir nada más y estás en el espacio de arriba. Este es el espacio de arriba ya de mirador, ¿no? Con una sombra que es, la sombra es algo que se agradece mucho en Lima porque los veranos en los asentamientos humanos de Lima son por lo menos 1 o 2 grados más que en otras partes de la ciudad, porque no hay áreas verdes, porque no hay sombras, y solamente hay rebote solar, entonces son fuertísimos. Entonces, claro, aquí vemos a personas mayores que pueden pasar el rato aquí bien aireados, y tener una idea, un poco una mirada general del lugar, ¿no?
Oye, qué magnífico, ¿eh? Excelente. Manuel, fíjate Claro. cómo el tiempo nos ha envuelto en tu maravillosa exposición. Y mira, son las 8:25 y Ya, parece ya. que comenzaba hace 5 minutos. Manuel, Sí. permíteme hacer presente unos saludos a la gente que nos acompaña, a Urpi Rosa Trinidad, a Miriam Portugués, al doctor Fernando Carrillo Venegas, que siempre nos acompaña todos los miércoles. Gracias, doctor Carrillo, y a todos los estudiantes y amigos que son nuestros seguidores y que el día de hoy han tenido pues una clase magistral y han conocido un lugar de Lima bajo otra visión. Ojalá que las autoridades puedan hacer realidad esto, no de manera inmediata, pero que por lo menos podamos verlo en unos 2 o 3 años construido y nos darnos un paseo por ahí y recordar esta entrevista de la mejor manera. Un mensaje también a todos los estudiantes de arquitectura que nos siguen y que tienen aquí una motivación más para poder dar esa mirada a los espacios populares donde también se generan actividades y desarrollos que contribuyen a que nuestro país se mantenga, subsista a través del tiempo, más allá de los embates que a veces se puedan presentar. Manuel, tus palabras de despedida, Manuel, para esta noche en este programa Entre Ingenieros. Nada, Antonio, solamente agradecer por el tiempo, por el espacio y me parece interesantísimo un programa donde podamos hablar de manera distendida de diferentes intereses, como tú dices, y que me hayas permitido explicar un poco, digamos, estas ideas y este proyecto, ¿no? En verdad te agradezco mucho por el espacio. Muchas gracias, Manuel, en nombre de la comunidad de nuestra querida universidad, de todas las personas que nos vienen acompañando, que no son necesariamente de la UNI, pero que van aprendiendo. Algunos hoy día no han estado presentes por sus actividades laborales, pero como este programa se graba, mañana y pasado y hasta el próximo miércoles ellos siguen viéndolo y eso es lo bonito. La didáctica, el saber llegar a ellos y la manera como tú lo has hecho va a generar más de una reflexión. Entonces, el programa logró su cometido. Amigos, muy buenas noches. Será hasta el próximo día, miércoles, en su programa Entre Ingenieros, donde estará el ingeniero César Pongo Guamán compartiendo sus inquietudes. Gracias, Manuel. Gracias, Maxwell. Gracias a todos ustedes. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Mil felicidades. Gracias.